Bienvenidos a su canal de YouTube MCI Maracaibo Norte. Bendiciones para todos y para todas. Quiero compartir el tema de la palabra del Señor, 11 razones básicas por las cuales todo creyente debiera hablar en nuevas lenguas. El hablar en nuevas lenguas es una práctica muy importante en la vida del cristiano. Recibimos las lenguas del Espíritu Santo cuando recibimos el bautismo del Espíritu por la fe. Y hoy quiero hablarles entonces de cuáles son esos beneficios, esas bendiciones. En primer lugar, es una promesa de Jesús para todos los creyentes. En Marcos 16, 17 dice que los que creen en su nombre hablarán nuevas lenguas, las lenguas del Espíritu Santo. Y segunda de Corintios 1:20 también, para los que toman nota, pueden leer también ese versículo. Segundo, es una manifestación inicial del bautismo del Espíritu Santo. Lo podemos ver nosotros allá en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando estaban reunidos en el aposento alto, dice la Escritura, como 120 creyentes. Dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que llenaba toda la casa, y todos los que estaban allí, todos los creyentes, fueron llenos del Espíritu Santo, dice Hechos 2:4, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y en Hechos capítulo 8, versículo 44 al 48, dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera. En Hechos Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, el don de Dios, ese regalo maravilloso que Dios tiene para sus hijos y para sus hijas. Siempre he dicho que el Espíritu Santo es un regalo para la iglesia, para los hijos, para los creyentes. Y Jesucristo es el regalo de Dios para el mundo pecador, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que una vez que ya hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido la salvación, hemos sido sellados con el Espíritu, necesitamos la llenura del Espíritu para que los dones puedan fluir y para que las lenguas del Espíritu de oración también estén fluyendo en nosotros como hijos de Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Así que ellos recibieron la palabra, recibieron la gracia del Señor Jesucristo, recibieron la salvación, el nuevo nacimiento, pero también recibieron la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Número 3, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para edificación espiritual. En la Escritura, en Primera de Corintios, en el capítulo 14, sería bueno que todos leyeran detalladamente el capítulo 14 de Primera de Corintios, y dice allí la palabra del Señor: el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El original, la palabra allí dice que se carga como en conexión a una batería, es decir, se llena. Cuando el cristiano habla en lengua y se conecta con el Espíritu, del Espíritu renacido del hombre, con el Espíritu Santo que mora en él, entonces dice que se carga, se llena, se fortalece espiritualmente hablando.
Esto quiere decir que Dios ha dado medios divinos y sobrenaturales a la iglesia para comunicarse con Él. En Judas 20, Judas capítulo 20, la palabra del Señor dice así, de la siguiente manera. En el libro de Judas 20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, orando guiados por el Espíritu Santo, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Así que el hablar en lengua es un medio divino, sobrenatural, que Dios le ha entregado a los creyentes, a la iglesia, para que se comunique directamente de espíritu a espíritu con Él. Y dice, mi espíritu por el Espíritu Santo que mora en mí, ora. O sea, mi espíritu conectado al Espíritu Santo que mora en él, en el espíritu del hombre renacido, se conecta con Dios. Entonces mi espíritu está en contacto directo con Dios, se carga, se llena, se edifica espiritualmente hablando. Número 4, las lenguas nos recuerdan la morada interior del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, en el capítulo 14, dice las Sagradas Escrituras, en el versículo 16 y 17, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que el Espíritu Santo, las lenguas nos recuerdan la morada interior del Espíritu Santo en nuestro espíritu renacido. Recuerde que el Espíritu Santo vive en tu espíritu renacido. El número 5, el orar en lenguas es el orar en la perfecta voluntad de Dios. Lo dice Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. La palabra dice así de la siguiente manera. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con sonidos indecibles. Y en 1 de Juan 5, 14 y 15 dice que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que tenemos que orar en la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios la conocemos a través de la Sagrada Escritura. Toda oración tiene que ser dirigida por el Espíritu en la Sagrada Escritura. Número 6. El orar en lenguas estimula nuestra fe, edifica nuestra fe. Ya lo hemos visto en Judas 20, ya lo leímos, donde dice que tenemos que orar en el Espíritu Santo para que nuestra santísima fe sea fortalecida, sea edificada. Así que hay tantas cosas hermosas, hay tantos beneficios en el orar en lenguas. Yo anhelo que todos los creyentes puedan ser llenos, bautizados del Espíritu Santo, porque es un regalo de Dios para todos los hijos.
y que puedan hablar y desarrollar la vida de las lenguas de oración en el Espíritu. Es muy importante no solamente recibirla, no solamente hablar en un momento, sino de usarlas, desarrollarlas continua y continuamente, porque una vez que esas lenguas son impartidas, ya están dentro de ti, dentro de tu espíritu, y tú puedes usar esas lenguas cada vez que tú quieras, porque ya moran en ti por el Espíritu Santo que mora en tu espíritu renacido. Número 7. Es un medio para mantenerse libre de contaminación mundana. Primera de Corintios 14, 28. En Primera de Corintios 14, 28, dice la palabra del Señor: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. Entonces, si estamos hablando en lengua y no hay intérprete, son las lenguas de oración, yo debo de hablar para Dios y para mí, porque me estoy edificando yo en las lenguas de oración del Espíritu Santo para mi vida. Estoy edificando mi espíritu, estoy edificando mi fe, estoy creciendo internamente en relación con el Señor. Así que es un medio para mantenerse libre de contaminación mundana, porque nosotros podemos hablar en lengua en un susurro, en voz muy baja, para Dios y para mí, en cualquier parte donde nos encontremos. Podemos ir hablando en lenguas en voz baja, sencillamente en un susurro, y voy edificando mi espíritu en cualquier parte donde me encuentre, donde esté. Número 8. El orar en lenguas nos capacita a orar por lo desconocido. Sí, porque dice cuando dice que oramos en el espíritu, y es una oración indecible, o sea, no está en la mente, no está en el entendimiento natural, en el conocimiento normal del hombre, porque es algo que está saliendo desde el espíritu, es el lenguaje espiritual. Pero el Espíritu Santo no tiene límite para saber lo que está pasando en cualquier lugar. Y en tu espíritu, unido al Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede poner en tu espíritu que ores por cualquier circunstancia que tú no conoces, pero que Él conoce, y pueda Dios obrar a través de esa oración de tu espíritu, con el Espíritu Santo, a favor de esa persona, o de esa circunstancia, o de esa familia, o de esa iglesia, o de ese ministerio, o de esa persona en particular. Así que el orar en lengua enriquece la vida espiritual. Tengo alrededor ya de 30 años hablando en nuevas lenguas, y desde que comencé a hablar en nuevas lenguas, he experimentado crecimiento espiritual, edificación espiritual, edificación en mi espíritu, revelación en las Sagradas Escrituras. Entre más hablo en lengua, percibo más iluminación, más revelación, y también percibo que me acerco más a Dios. Número 9. El orar en lengua produce un refrigerio espiritual. Eso lo podemos encontrar nosotros allá en Isaías 28, en Isaías 28, 11. Isaías 28, 11 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales Él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Así que el orar constantemente en lengua, desarrollar la vida de oración en lengua, es muy importante. El doctor Paul John Guichot decía que él trataba de orar el 50% en el entendimiento y el 50% en lengua en su vida de oración privada.
Pablo dijo, yo hablo en lengua más que todos vosotros, quisiera que todos vosotros hablases en lengua. Y ese es el deseo del corazón de Dios. El deseo del corazón de Dios es que todos sus hijos sean llenos del Espíritu Santo, que todos sus hijos manifiesten sus dones, que todos sus hijos hablen en las lenguas de oración personal y enriquezcan su vida espiritual. Número 10. La oración en el Espíritu nos ayuda a dar gracias y adorar a Dios. En 1 Corintios 14, 15 al 17, 1 Corintios 14, 15 al 17 dice: ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el Espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Así que por este medio de las lenguas espirituales, también damos gracias a Dios. No solamente intercedemos y pedimos, también damos gracias y también podemos adorar al Rey. Y es muy importante entonces que cada hijo de Dios, cada hija de Dios tenga esta experiencia. El Señor dijo que Él daría el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y los que pueden pedir al Espíritu Santo al Padre son los hijos, porque el Espíritu Santo no puede morar en un corazón no arrepentido, en un corazón que no ha nacido de nuevo. Entonces, el Espíritu Santo está a la disposición de todos los hijos de Dios y de todas las hijas de Dios. A los que un día hablaron en lengua tienen que activar, desarrollar el hablar en nuevas lenguas. Ya las lenguas están en ti, pero hoy vamos a orar nuevamente. Y en donde quiera que te encuentres, ya la unción del Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón y ya puedes actuar en fe, ya puedes abrir tu boca, ya puedes hablar las lenguas del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay un versículo allí en Hechos 4:2 que me gusta mucho y dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. La capacidad viene del Espíritu Santo, pero el que habla las lenguas eres tú, es el creyente. Sí, el Espíritu Santo es quien pone el querer como el hacer en tu espíritu, pero tú eres quien abres tu boca, tú eres quien habla las lenguas y las desarrolla cada día, cada momento en tu voluntad. Tú allí donde estás puedes comenzar a hablar las lenguas del Espíritu Santo. Puedes levantar tus manos y adorar a Dios y hablar esas lenguas espirituales. Así que desarrolla esa capacidad espiritual, esa herramienta espiritual, esa bendición espiritual que Dios nos ha entregado. Y por último, cuando hablamos en lengua, ponemos en control la lengua natural y ponemos la lengua que Dios nos ha dado en este cuerpo a disposición del reino de Dios, a disposición del Espíritu Santo, para que Él tome esa lengua y pueda obrar maravillas, pueda orar maravillas, pueda comunicar a mi espíritu con el Espíritu de Dios, con el Dios del cielo y de la tierra. Así que el hablar en lengua tiene estos y muchos otros beneficios y los voy a mencionar rápidamente para orar. Estos 11 beneficios del hablar en nuevas lenguas. Número 1, es una promesa de Jesús para todos los creyentes. Número 2, es una manifestación inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Número 3, es para edificación espiritual. Número 4, las lenguas nos recuerdan la morada interior del Espíritu Santo. Número 5, el orar en lengua es orar en la perfecta voluntad de Dios. Número 6, el orar en lengua estimula nuestra fe, edifica nuestra fe. Número 7, es un medio para mantenerse libre de contaminación mundana. Número 8, el orar en lengua nos capacita a orar por lo desconocido.
Por eso es que la Biblia dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad a pedir como conviene. El orar en lengua produce un refrigerio espiritual, un regocijo espiritual, una llenura espiritual en el creyente. También cuando oramos en lengua podemos dar gracias y podemos adorar al Padre. Y también ponemos nuestra lengua en el control del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a orar, vamos a bendecir tu vida y vamos a pedirle al Señor para que en este momento, donde quiera que estés, donde quiera que nos estés viendo, allí mismo está Dios, allí mismo está el Espíritu dispuesto para manifestarse sobre tu vida. Solamente abre tu corazón, solamente recibe la gracia de Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiero hacer una primera oración por todos aquellos que necesitan la salvación y la vida eterna, que necesitan ser perdonados, lavados con la sangre de Jesucristo de todo pecado. Allí donde tú estás, nos estás mirando, abre tu corazón a la gracia de Dios, al amor de Dios y a la obra de Jesucristo, y entrégale tu corazón al Señor Jesucristo. Y puedes repetir esta sencilla oración: Señor Jesús, en esta hora, en este lugar, te entrego mi corazón, pongo mi vida en tus manos. Que tu sangre me lave y me limpie ahora, en este momento, de todos mis pecados. Y por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Ahora voy a orar por todos aquellos hermanos que me puedan estar viendo, para que en este momento reciban esta manifestación gloriosa de Dios, del Espíritu Santo sobre su vida. Allí levante sus manos, comience a adorar al Rey, porque el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo comienza a manifestarse ahora sobre ti. Y los que no hablaban en lenguas, comiencen a hablar en nuevas lenguas ahora. Los que hablaron alguna vez en lengua, activen las lenguas del Espíritu Santo ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora declaro que el Espíritu Santo se está manifestando en tu vida, que está llenando tu corazón y que las lenguas fluyen en el nombre del Señor Jesús. Oro también, Padre, por cualquier persona que esté enferma de alguna dolencia, tenga alguna enfermedad, que el poder de la sanidad, de la resurrección y de la vida estén operando ahora, y que el Espíritu Santo esté vivificando cada cuerpo, cada órgano, cada vida, cada familia, en el poder de Jesús. Te declaro bajo la bendición, bajo la gracia, bajo la gloria de Dios, en el nombre glorioso de Jesús. La bendición te pertenece. Amén. Amén.